La hidrostática es la encargada con lo relacionado de los fluidos en reposo. Entre sus características está la viscosidad, la tensión superficial, la adhesión, la cohesión y la capilaridad. Viscosidad. Esta propiedad se origina por el razonamiento de unas partículas con otras cuando un líquido fluye. Por tal motivo, la viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia que opone un líquido al fluir. La unidad de viscosidad en el SI es el Poisson, definido como la viscosidad que tiene un fluido cuando su movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana es retardada por una fuerza cuya magnitud es de 1 Newton por metro cuadrado de superficie de contacto con el fluido, y que tiene una magnitud de velocidad respecto a la superficie es de 1 metro por segundo. La fórmula de la viscosidad es un Poisson igual a 1 Newton por segundo sobre metros cuadrados, que es igual a 1 kilogramo sobre metros por segundo. Tensión superficial. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas del líquido cuando se coloca un líquido en un recipiente. Las moléculas interiores se atraen entre sí en todas direcciones por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras, pero las moléculas de la superficie libre del líquido solo son atraídas por las inferiores y laterales más cercanas. Cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por la fuerza de cohesión, si 2 gotas de agua se juntan, forman una sola. Lo mismo sucede con 2 gotas de mercurio. Adherencia. La adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de 2 sustancias diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Capilaridad. La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi del diámetro de un cabello, llamados capilares. La densidad de una sustancia es una propiedad característica o intensiva de la materia. Su valor representa la cantidad de masa contenida en el volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen en kilogramos sobre metros cuadrados. Peso específico. El peso específico también es una propiedad característica. Su valor se determina dividiendo la magnitud de peso sobre el volumen que ocupa. Su fórmula es: peso específico es igual a peso sobre volumen. La presión es la relación de la magnitud de fuerza y el área en la que actúa. En cualquier caso, exista presión, siempre habrá una fuerza la cual actúe de forma perpendicular sobre una superficie. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. La presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico del líquido por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. La fórmula es pH es igual a P por G por H. La presión atmosférica es la fuerza por la unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica varía con la altura por la que el nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal, que equivale a una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. La presión diferente a la atmosférica recibe el nombre de presión manométrica, de donde la presión absoluta que soporta el fluido encerrado es igual a la suma de las presiones manométrica y atmosférica, o también es la presión manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica. El principio de Pascal dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Como ejemplo del principio de Pascal, tenemos 2 jeringas y una manguera, donde formamos una U, donde cada extremo tenemos un émbolo más grande que el otro. Adentro tenemos encerrada agua, donde no tiene ni una posibilidad de que se salga. Entonces, si en el émbolo pequeño aplicamos una fuerza que vamos a llamarla fuerza 1, actúa sobre un área 1, donde es el área del émbolo pequeño. Donde una fuerza actúa sobre un área, tenemos una presión, donde presión es igual a fuerza sobre área.
Entonces aquí tenemos la presión 1. Esa presión empieza a transmitirse por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Esa presión actúa sobre el área 2, donde es la área del émbolo grande, donde tenemos una fuerza, donde es la fuerza 2. Después de comprobar su principio, Pascal hizo el experimento del tónel, el cual lo hizo con base al descubrimiento de la transmisión íntegra de cualquier presión hecha sobre un líquido encerrado en un recipiente. Para realizar su experimento, conectó de modo vertical un tubo largo y delgado a la tapa de un tónel o barril de madera, previamente ya lleno con agua. Después virtió el agua contenida en una jarra a través del tubo y al subir el nivel del agua por la presión en el líquido encerrado en el tónel en las paredes del mismo fue tan grande que lo reventó en pedazos. La razón por la que se rompe el tónel al agregar un poco de agua por el tubo delgado es la presión tan grande que ejerce el agua contenida en el tubo al irse llenando. Pues como ya vimos en la paradoja hidrostática de Servin, la presión ejercida por un líquido a determinada profundidad solo depende de la altura del mismo y de su peso específico, y no de la calidad del líquido. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al fluido desalojado. Flotación del cuerpo. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este ejerce una presión vertical ascendente sobre él. Cuando metes una pelota en un recipiente con agua y quitas la mano, este ejerce una fuerza ascendente vertical. Uno de los primeros casos del principio de Arquímedes es el de que si la magnitud del peso de un cuerpo es menor a la magnitud del empuje que recibe, flota, ya que desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. La magnitud del empuje que recibe el cuerpo es igual a la magnitud del peso que tiene el volumen del líquido desalojado. Si la magnitud del peso del cuerpo es igual a la magnitud del empuje que recibe, permanecerá en equilibrio, es decir, sumergido dentro del líquido. Si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje, se hunde. En este caso, como en el 2, al estar completamente sumergido el cuerpo, desalojará un volumen de líquido igual a su volumen. La magnitud del empuje que recibe el cuerpo es igual a la magnitud del peso que corresponde al del volumen del líquido desalojado. La fórmula del principio de Arquímedes dice que la magnitud del empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen desalojado de este, que es empleada en E, que es igual a PE igual a V.